El siglo XX en Colombia culmina con dos hechos trascendentales que fueron, uno, la implementación del Plan Colombia y dos, el movimiento de la séptima papeleta. Frente al Plan Colombia, hay que decir que fue una herramienta que utilizaron como argumento sobre la necesidad de la cooperación internacional en países como Colombia para combatir el narcotráfico, que en teoría era la razón principal por la que existían altos niveles de pobreza y de desigualdad, pero que finalmente se demostró que era realmente una financiación para la guerra. Según Romero 2002, el plan adopta la postura estadounidense frente al fenómeno del narcotráfico y toma opción preferente para combatir la oferta y en particular los cultivos de uso ilícito, haciendo la abstracción del carácter global y las responsabilidades internacionales en ese problema e invisibilizando a nivel interno las responsabilidades de la clase política y económica tradicional en su desarrollo. Este plan estuvo enfocado en teoría hacia la recuperación económica a través del ajuste fiscal y el aumento de los ingresos corrientes de la nación, puesto que la cooperación internacional habría muchos aumentos de los ingresos corrientes de la nación y una reducción del gasto público, una situación que es el resultado de la liberación de recursos que canalizaban de manera directa hacia la atención del servicio de la deuda. De igual manera, la política de ajuste suponía adelantar las reformas estructurales en el régimen de transferencias de recursos nacionales a las entidades territoriales y el recorte en gastos de inversión, medidas con las que la práctica se desvirtúa en la descentralización administrativa como norte orientador del esquema constitucional. El plan parte del supuesto de la necesidad de liberar el comercio a través del derrumbamiento de las preferencias arancelarias, sobre las cuales se consideraba una libre circulación de los mercados, y surge un elemento vital que es la anexión al Tratado de Libre Comercio Americano, ALCA, el cual asegura el equilibrio, o se suponía que aseguraba el equilibrio continental del comercio bajo la normativa norteamericana. Al tiempo, digamos años antes, había ocurrido el movimiento de la séptima papeleta, que los dos van a ser fundamentales porque a finales del siglo XX es que se implementa la apertura económica en Colombia, y vamos a ver cómo estos dos hechos lo que hacen es sustentar y aportar a los argumentos para la implementación de la apertura económica en Colombia. En 1989 Colombia atravesaba una problemática social que afectaba al orden público y político del país, y había una violencia desatada, como hemos visto en años anteriores, frente a los grupos armados como el paramilitarismo y la guerrilla, que tenían a la gente en una desesperanza frente a la convivencia pacífica que podía existir. En medio de eso, los estudiantes principalmente no estaban de acuerdo con la constitución que regía de 1886, que daba la directriz para solucionar los problemas que se presentaban, y por eso sentían la protección por parte de los entes gubernamentales y de la constitución misma. El movimiento estudiantil que dio origen a la creación de la nueva constitución, que sería la constitución de 1991, hizo parte de la séptima papeleta, y en ese momento, en un país que estaba azotado por la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo, y no había fe frente a las instituciones gubernamentales establecidas, el acontecimiento que excedió los límites, al parecer, fue el del asesinato de Luis Carlos Galán, motivo por el cual miles de jóvenes protagonizaron la llamada Marcha Estudiantil del Silencio el 25 de agosto de 1989.
Después el movimiento estudiantil se llama la Séptima Papeleta porque era una iniciativa ciudadana sobre introducir dentro de las elecciones una séptima boleta en donde se hacía la petición de si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con hacer una reforma constitucional. Este fue un movimiento que no fue en principio apoyado de manera institucional, pero que generó tanto movimiento social que muchísima gente terminó llevando dentro de su bolsillo la séptima papeleta para poderla adjuntar dentro de las urnas, y de manera informal se comenzaron a hacer conteos que luego obligaron a las instituciones a tener en cuenta el conteo de la séptima papeleta, la cual estaba acorde con un cambio en la Constitución colombiana. Después de este inicio tenemos el periodo de las elecciones, que se contará desde el 2002 hasta el 2018 en este relato. En el 2002 es elegido el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que tuvo como principales políticas la política de seguridad democrática, a través de la cual su objetivo principal era el de reducir la violencia generada por los grupos armados ilegales que ya se habían expandido en el país, y en donde también implementó todas estas políticas que venían del gobierno norteamericano, fortaleciendo el ejército también. Implementó una modernización de las Fuerzas Armadas, y también incluyó este fortalecimiento y esta modernización varias denuncias sobre falsos positivos y sobre un extremo en la política de guerra de Álvaro Uribe Vélez. Frente a la política económica, hubo algún crecimiento relativo en ese periodo que no necesariamente se tenía que relacionar directamente por las políticas de Álvaro Uribe Vélez, sino por un momento en el que hubo un pequeño auge mientras el libre comercio se desplegaba o se terminaba de desplegar en Colombia, y varias de las políticas internacionales, como las privatizaciones y acuerdos con las instituciones financieras internacionales, pues terminaban de dar los resultados que han venido dando en Colombia. Ese era un momento en el que se estaban implementando varias de esas políticas, incluyendo los tratados de libre comercio, principalmente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En el 2010 se elige el gobierno de Juan Manuel Santos, en donde su principal política y la más reconocida fue la del acuerdo de paz con las FARC. Anterior a esto se habían intentado varios acuerdos de paz, algunos con algunos resultados positivos, pero en general no se habían logrado resultados fructíferos para el país, y con Santos se logra la firma del acuerdo de paz con las FARC. Y en ese momento hubo una reinserción de excombatientes a través de la implementación de programas para la reincorporación a la sociedad y a la vida política. Dentro de las políticas económicas se promovió alguna diversificación de la economía colombiana en sectores como la tecnología, la infraestructura y los servicios, aunque en la política fundamental económica era la misma política que venía implementando Álvaro Uribe Vélez frente a la implementación de los tratados de libre comercio, la disminución de aranceles, llegando a poner aranceles en cero para productos extranjeros, y terminando en resultados que hoy vemos como la quiebra de la industria y del agro nacionales. También fortaleció varias de las relaciones internacionales de Colombia, que no solo fueron relaciones en términos diplomáticos, sino que ayudaron para la expansión de diferentes empresas internacionales en el país.
En el 2018 se elige el gobierno de Iván Duque, del 2018 al 2022, quien vuelve o intenta volver a poner una política de seguridad, implementa la revisión del acuerdo de paz. Duque criticaba algunos puntos del acuerdo de paz con las FARC y principalmente en la justicia transicional y en la implementación de ciertos compromisos, y también tuvo una política de fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico, con la política de erradicación forzada de cultivos ilícitos y reforzando la cooperación con Estados Unidos en este aspecto. Frente a las políticas económicas, Colombia experimentó un modelo económico que venía del desplome del 2020 debido a la pandemia, y se adoptaron medidas fiscales de apoyo a empresas y a trabajadores que finalmente pues no fueron suficientes para dar abasto con la crisis que se estaba presentando, y generó varias movilizaciones sociales, como el llamado paro nacional. Y finalmente, en el 2022 se elige el gobierno de Gustavo Petro, que se eligió a través de un discurso de el cambio en medio de ese descontento social que venía de las movilizaciones sociales de Duque, y sus principales políticas han sido en el papel la paz total, la reincorporación de los excombatientes y el enfoque en derechos humanos, que hoy tiene varias críticas frente a los impactos que han tenido estas políticas y frente a la continuidad de la política económica estadounidense, la cual no ha cambiado al parecer en el gobierno de Gustavo Petro. Frente a los movimientos políticos alternativos que surgieron durante esta época, se puede decir que hubo una gran cantidad de movimientos cercanos a los movimientos guerrilleros, que en ese momento pudieron haber continuado, y otros que se han venido reincorporando, y también varios movimientos sociales que no necesariamente tenían que estar vinculados con movimientos guerrilleros, en medio de lo que surgen también varios movimientos políticos de izquierda que terminan unificándose en el Partido Polo Democrático Alternativo. En medio de eso también surgen otros movimientos como el movimiento verde y ecologista, que se termina unificando en el Partido Verde junto con otras fuerzas políticas, y movimientos de juventudes y de nuevas corrientes que se generaban principalmente en las universidades públicas y privadas también del país. Y al final de cuentas, los efectos de las implementaciones de estas políticas económicas, que durante todos estos años fueron fieles a las políticas estadounidenses, vemos que existe una problemática específica en un país como Colombia, y es el problema de la pobreza monetaria y de la pobreza extrema, que para este año arroja un 33% en pobreza monetaria y un 11.4% en pobreza monetaria extrema, lo que quiere decir que más o menos 18 millones de personas, dentro de las 50 millones de personas que hay en el país, se encuentran en estas dos líneas que el DANE fija, en donde el ingreso máximo es de 435.000 pesos por individuo por cada hogar al mes. Estas cifras son significativas si se tiene en cuenta que además los niveles que se alcanzaron en la pandemia no fueron tan lejanos, cuando estábamos en una crisis económica supremamente aguda. En medio de esto, la situación para las mujeres es todavía más grave,
puesto que gran parte el mayor porcentaje de las mujeres sostiene esta crisis económica. Por ejemplo, el 41.4% de las jefaturas de hogar femenina se encuentran en la pobreza, y de esta misma jefatura el 16.7% se encuentra en la pobreza extrema. Es decir, que si usted tiene una jefatura femenina, la probabilidad de encontrarse en la pobreza o en la pobreza extrema es muchísimo más alta. Si bien la economía colombiana es difícil, pues se recrudece muchísimo más para las mujeres, y se necesitan luchas que garanticen los derechos alcanzados, pero que también se consigan los que faltan y que apunten a un cambio en las condiciones económicas del país, porque además ya nos hemos dado cuenta que no es únicamente a través de discursos, ni tampoco es la cooperación internacional y las políticas internacionales las que van a venir a resolver los problemas de la mayoría de la población. En ese sentido, es momento de que se exijan cambios estructurales, y que ojalá exista un gobierno que pueda tomar decisiones diferentes, independientes y también con soberanía frente a los organismos internacionales y a las políticas estadounidenses.